solo lo contamos y lo decimos, lo gritamos. ¡Esta boca es mía! ¡90.1! ¡Rock Nacional! ¿Escuchaste? Aquí comienza Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani. Hola a todos, bienvenidos a esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Como siempre, todos los lunes a las 20 horas por FM La Boca, con la conducción de Giulio Soldani. Y quien les habla, Arturo Avellaneda, en la producción periodística. Bueno, hoy les queremos contar que estuvimos trabajando en la semana para reunir los testimonios, como siempre, de una manera tranquila. Vamos a tener 2 horas para conversar con 2 asambleístas claves en el proceso de comprensión del extractivismo, de la invasión neocolonial sobre nuestro territorio marítimo. En particular, vamos a tener a Carla Weichmann, de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, con quien vamos a hablar muchos temas. ¿No es así, Giulio Soldani? Claro, Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia. Hoy, como vos decías, un programa dedicado a las luchas territoriales de las asambleas. Y bueno, también vamos a escuchar la voz de un músico mapuche, Millán Nahuel, del territorio de Cuyamen, conocido por todo lo que fueron las represiones, ¿no? Y también el asesinato de Santiago Maldonado. Un programa muy interesante, porque hablamos de soberanía alimentaria en realidad, no solamente de invasión territorial, y de la relación entre lo que está pasando con la fruticultura, sobre todo la manzana y la pera del Alto Valle de Río Negro, en particular la pera de Ashen, y este proyecto nefasto de las salmoneras en Tierra del Fuego, ¿no? Con Carla Weichmann desde Tierra del Fuego y Lidia Campos, compañera mía de la asamblea de la época de Neuquén. Así que con Lidia Campos, nada menos, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, compañera tuya, Giulio. Exactamente, de Ashen. Este año, Arturo, ya te anticipo que la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Ashen va a cumplir 13 años, así acordamos con Lidia hacer otra entrevista en agosto para recorrer la lucha antifracking, cómo se dio en el tiempo, cuál fue el avance también de esta tecnología nefasta de extracción de hidrocarburos no convencionales, y bueno, ver un poco, hacer un poco de memoria, compartir recuerdos, pero también entender cuál fue el trayecto y cómo fue transversal a todos los gobiernos, ¿no? Desde la privatización de la desprivatización de YPF, de la renacionalización de YPF a través de los gobiernos nacionales y populares, el acuerdo secreto con Chevron hecho por Cristina Fernández de Kirchner, y después Macri, Alberto y hoy Milei, ¿no? Y eso es muy interesante porque también tiene que ver con el fallo sobre YPF de Nueva York, del cual, pero Arturo, vamos a hablar la semana que viene, no hoy. Estamos interesados en revelar quiénes son los actores políticos que van a intentar regresar al poder, o alguna candidatura relevante, o a convencer a la población con alguna campaña de interés estatal, con relación a nuestros recursos naturales, siendo que muchos de ellos han pasado por la gestión y han hecho cositas, han pasado cosas, como dijo uno alguna vez, con relación al extractivismo, a nuestros recursos naturales, y hoy vamos a conversar de ellos puntualmente. En Tierra del Fuego convergen allí numerosos intereses. Han tomado conocimiento masivo muchas personas en relación a nuevos proyectos de una naturaleza diferente a la que estamos acostumbrados a difundir. Por ejemplo, las salmoneras, Giulio. Bueno, es un tema delicado porque ya tenemos el ejemplo, digamos, que del mal funcionamiento de un proyecto de este tipo que es Chile. Hubiese sido interesante también tener una voz desde Chile, pero bueno, la próxima vez por ahí que hablamos del tema, que hay mucha gente que quiere hablar de esto y lo vamos a retomar seguramente de acá a fin de año. Estaría bueno hacer una entrevista doble con una voz desde Chile y una de Tierra del Fuego, digamos.
Y sí, el tema que también hay de por medio, hay muchos temas que atraviesan este de la salmonera. El primero es la falta de consulta previa, vinculante, informada de los pueblos originarios, salteándose así el convenio 169 de la OIT, pero también el acuerdo de Escazú, que bueno, después seguramente Carla nos va a relatar sobre este aspecto. Hay muchos datos, Julio, más allá de los de naturaleza jurídica. Lo que alimenta a los salmones en Chile es nada menos que una captura ilegal de la pesca del río Paraná. Claramente, además. Además que es un saqueo de recursos que tiene algunas factorías totalmente ilegales, comprando ilegalmente pescado del río Paraná, sobre todo del Paraná Medio, en Paraguay y en Uruguay, produciendo alimento para estas salmoneras. Y también ocurre, y muchas organizaciones de ecologistas muy bien informadas señalan a las salmoneras por el permanente disparo que hacen a las aves acuáticas, que intentan obviamente comerse un alevino, como nosotros. Así que la polución, la introducción de una especie exótica, el combate de la fauna nativa y sobre todo el saqueo de otras cuencas hídricas para proveer de alimentos a los salmoncitos son algunos de los temas que no están informando las autoridades de Tierra del Fuego. Bueno, eso y además también el impacto ambiental que tiene todo ese tipo nosotros tenemos que recordar que hay una ley que, digamos, limita, ¿no? a la crianza de salmones, y la idea es modificar esta ley y abrir el mar abierto a este tipo de actividad industrial, ¿no? Agropecuaria. Pero bueno, el tema acuícola, perdón. Pero el tema lo vamos a hablar en profundidad con Carla Wichmann en la segunda hora del programa. Es muy interesante. También está todo el estudio, digamos, económico, ¿no? Si conviene realmente hacer una producción de ese tipo, porque, bueno, exportar ese salmón también va a ser muy difícil. O sea, está muy lejos de todo esto. Es muy difícil. Ya hubo en el hemisferio norte antecedentes y las poblaciones que viven históricamente del salmón se opusieron al patentamiento del salmón transgénico. Claro. Créeme que hay un salmón transgénico patentado que además tuvo que retirarse de América del Norte y de Canadá por la oposición que tuvo, y finalmente la empresa Aqua Bounty se radicó en Panamá y desde allí desarrolla un salmón transgénico que apareció por Chile y seguramente es parte del proyecto que quieren instalar en Tierra del Fuego. Bueno, además recordemos que en Tierra del Fuego hay un revuelo importante también con respecto a lo que es la geopolítica, ¿no? Y las movidas sindicales. Sabemos que hay un intento de liberar ese territorio de lo más que se pueda para entregarlo a lo que son los proyectos militares del Comando Sur de Estados Unidos, y bueno, hacer un puntapié geopolítico con respecto a lo que es la cercanía con la Antártida, la cercanía con Malvinas. Tenemos también la noticia de últimos días del acercamiento, ¿no? Entre Argentina y Gran Bretaña, y también el tema de que estos últimos avioncitos que compró el ministro de Defensa parecería no haber radares capaces de captar objetos más lejos de 16 kilómetros por pedido de Inglaterra. Así que hay todo un rejunte ahí de temas importantes que tenemos que después charlar con Carla también, ¿no? Te agrego, y con esto nos vamos a una breve pausa, Julio, que en el extremo sur de nuestra Patagonia dan vuelta todas las especies migratorias del continente. Muchas de ellas vienen desde Alaska, vienen desde el hemisferio norte, llegan ahí, pegan la vuelta, agachadizas entre ellas, aves oceánicas, de modo que intervenir con un señor cuidando los salmones con una escopeta ahí sería caótico. Realmente nos genera muchísima preocupación el desinterés, el poco conocimiento y la aventura económica de otra forma de extractivismo que afecta nuestra naturaleza, como siempre, impávidamente. Bueno, yo, Arturo, te comento que la publicidad de este programa en nuestra red de Instagram ya en pocos días, en 2-3 días que la publicamos, tuvo más de 1500 vistas, que para nosotros es muchísimo. Un orgullo, claro que sí. Así que, bueno,
es muy importante, que estamos avanzando también con la visibilidad de las redes. Y bueno, hablando de redes, y antes de ir un poco a la pausa musical, quería como comentar un par de comentarios que te escribieron en tu Facebook, Arturo. Que Anduve peleando duramente. estuve respondiendo porque veo que hay como una dificultad en organizar los pensamientos, en generar argumentaciones que tengan una validez por lo menos lógica, ¿no? No más que eso. Pero como una señora te escribió que no había que culpar a los pobres por haber votado a Milei, Sí, porque siendo pobre ellos no entienden de política. Eso fue la tragedia. Que no entienden de política, que además siendo pobres no se tienen que ocupar de política, se tienen que ocupar de pensar para morfar al día. Entonces yo me pregunto cómo piensa que las luchas sociales hayan avanzado esta señora en el tiempo. Y encima a mi respuesta dijo que estaba de acuerdo, no entendió que era en contra de su argumentación. No, pues realmente estoy tratando de excitar, de suscitar el pensamiento, pero tardan en presentarse los argumentos. Pero, muchas veces los insultos, las denostaciones, a mí no me afectan, me divierten. Algunos me asignan pertenencias políticas falsas. Es muy divertido. yo te quería hacer una pregunta, ¿vos sos rico o pobre? Yo soy- Al aire. Yo soy pobre. ¿Y cómo te atreves a hacer política? Escúchame, ¿por qué haces política? Yo no sé por qué hago radio también. Claro, como sos pobre, pensá para Claro, tengo que conseguir la pensar comida, ¿no? Ya en está. comprarme unas zapatillas, señorita. Bueno, otro comentario, después cerramos porque ya es demasiado, era que si vos estás en contra del desmonte, come carne en Argentina, sos causa y responsable del desmonte. Sí, Y yo pregunté, digo, pero ¿cómo? No entiendo, porque a ver, acá toda la soja transgénica nefasta, ecogenocida que se produce, no va a alimentar animales que producen carne en la Argentina. No. Y por ahora no hay importación de carne de otro continente. Entonces, ¿cómo puede ser uno que come carne en Argentina responsable desde el monte por la soja transgénica de un bicho que no llega acá? Como no sé, no entiendo, como que... Te respondo con datos. Porque para no bucear en la deep web, le pregunté directamente a la inteligencia artificial. ¿Qué es más fácil? ¿Cómo hizo Kicillof? ¿Cómo hace Kichilov? Para preguntarle si era Le pregunté- jurídicamente correcto nacionalizar YPF o no. Cosa que puede hacer cualquiera. Cualquiera puede preguntarle a su fuente de Hasta- inteligencia artificial del WhatsApp. Hasta Kicillof. Hasta Kichilov. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial y le dije, ¿cuántos ciervos de cola blanca se habían cazado la última temporada en los Estados Unidos? Sí. Y me dijo que la última temporada dio cerca de 3,5 millones de cabezas, Sí. es decir, sobre un stock poblacional de 33 millones de individuos estimado, y que los machos que se casaron eran cerca del 43%, o sea que se habían casado con las hembras 7 millones de cabezas. O sea, 7 millones de ciervos son muchos freezers Sí. llenos de carne gratuitamente, justamente porque defienden el bosque. Sin soja. Claro, no, De es por todo, medio. para que haya ciervo, no solo tiene que estar el sotomonte, la fauna circundante, el agua pura, sino que tiene que estar todo, las viejas maderas, los árboles históricos, centenarios, ahí intactos. Entonces, yo creo que es mejor cazar que hacer, Seguro, claro. obviamente, agricultura, por más veganos que haya. No, obviamente. El tema que yo la verdad que también le contesté a esta persona diciendo que éticamente yo entiendo el asunto, que si uno quiere éticamente no comer carne es una cosa respetable, pero no puede ser una argumentación política estratégica sobre el tema del desmonte, sobre el tema del avance del ecocidio, No. o sea, fundamentarla de esa forma. Sí, Igual sí. quedamos que me va a explicar más adelante cómo piensa. Yo lo voy a escuchar, pero la verdad, me parece que faltan algunos ganchitos, algunos nexos como conceptuales importantes. Es importante, si querés sumarte a la pelea, te abrís el Facebook y entras a Arturo Avellaneda y te agarras a piñas con mis amigos. Bueno, yo para pelear tengo los chicos del colegio, así que No, me divierto más con ellos. Porque Eso te lo regalo a son, vos. son más divertidos, más inteligentes también. Rajemos de Así que- este tema, Julio. Vamos Bueno. a una breve tanda con Lucho y enseguida regresamos con esto que es Mundos Paralelos. Periodismo filosófico. Y como visión.
tierra, que al buen Humapú llegará. Indios camaruqueros, dicen los huincas que al pasar no entienden por qué es que roga mi pueblo y solo atinan a denigrar. Y regresamos a Mundos Paralelos. Julio, me decías. Bueno, vos ¿estás comiendo frutas, manzanas, peras? ¿Estás comiendo? Muy buenas las manzanas que trajimos al galpón de Chacarita. Bueno, ojo, porque ahora Lidia nos va a contar un poco cómo viene la mano con todo eso. Nosotros la idea hoy era entrevistar a otra persona, en realidad, que no contestó al llamado, que es el señor Hernández, que es el, digamos, responsable, el presidente de la Asociación de Fruticultores de Neuquén y Río Negro. Pero bueno, Lidia se ofreció también de contarnos un poco cómo viene la mano con la producción de las frutas, sobre todo de las peras en Allen. Y bueno, ahora cuando nos va a atender al teléfono ya la vamos a escuchar. Habíamos quedado a llamarla 8:20, son 8:19, así que vamos a ver si en un minuto nos atienda. Pero es interesante porque bueno, la mano viene bastante dura. Y ya le voy a anticipar una noticia que publicó hoy el diario La Mañana de Neuquén, que no la quería dar Lidia, pero la voy a anticipar yo en ahí Lidia ya parece conectada. Dice, venga. El diario La Mañana de Neuquén acaba de publicar que llegaron peras de China. No podemos vender la nuestra y vamos a comprarla de China, dice. No, ya es mucho, porque China era una potencia industrial, pero ahora fabrica peras también. Claro, no, y aparte yo tengo una cosa, un revuelo en la cabeza, que más allá de las condiciones de producción que tienen estas frutas, estas peras allá en el Alto Valle, va a haber a breve un acuerdo UE-Mercosur, que son sobre todo de exportación de materia primas hacia la Unión Europea. Así que vamos a ver también en ese marco de qué se trata todo esto. Pero mientras la tenemos conectada en línea a Lidia Campos desde Allen, Río Negro, de la Asamblea Permanente del Comahue por el agua de Allen. Lidia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto, Julio. Bueno, bien, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, menos mal. En principio, gracias por venir acá a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión en FM La Boca. Ya anticipé que en realidad queríamos hablar con el señor Hernández, que pero no nos respondió, así que nosotros preferimos a este punto no dejar de hablar del tema, pero hablar con vos, que bueno, ves desde cerca lo que está pasando en este momento con la fruticultura, ¿no? Claro, la verdad que es tremendo, es tremendo. La matriz productiva de una región centenaria, Viste que primero acá, por ejemplo, en el lugar donde nosotros vivimos, primero tiene 115 años, cumplió Allen el 25 de mayo pasado. Y siempre estuvo relacionado en la actividad primaria, estuvo relacionada con la producción de fruta, de viñedos, bueno, siempre relacionada a lo que era a la agricultura. Entonces, cuando allá por el 2010 nosotros nos anticiparon estudiantes de la Universidad del Comahue de lo que venía para el futuro de Allen, nosotros decíamos, no, esto es imposible. No, eso era como algo tan tremendo que no entraba en la cabeza, ¿no? Bueno, y así fue que despertó eso de averiguar qué era la fractura hidráulica, qué eran los no convencionales, y cómo en el medio de las chacras, cuando nosotros éramos conocidos en el mundo por la pera que producíamos, y toda la gente acá, toda la población está trabajando en algo relacionado con la fruticultura. Era como una pesadilla. Digo, no puede ser, son agoreros. Con el tiempo, cuando nosotros empezamos a salir a la calle con un audífono para gritar, ¿viste? A la gente, decir, porque la gente
no te da bolilla, está con tantas situaciones, viste, la Argentina siempre está con alguna crisis económica donde todo el mundo trata de trabajar mientras le dé la mayor cantidad de horas. Está Claro. ocupado con eso la familia, los chicos, que costó muchísimo movilizar a la gente que saliera a la calle. Lidia Y Campos, después dijo, ¿cómo estás? sí. Te saluda Arturo Avellaneda. Arturo, bueno, te agradezco a vos también la posibilidad de poder comentar que esto que nos toca vivir en este año, y bueno, hace ya, en agosto la asamblea nuestra en defensa del agua y de la tierra, de las tierras productivas va a cumplir 13 años, así que No me tendrás acuerdo, ideas. Sí, nos hemos encontrado en más de una oportunidad me hablando del acuerdo mismo tema. que nos hemos encontrado mucho en esta lucha y también recordaba cuando empezaron a llegar esos embarques de Halliburton en el 2012, que le sacábamos fotografíamos y las difundíamos desde la carrera del agua de la Jornada de Paz y Sí. Dignidad, porque era increíble que fueran a afectar no solo el subsuelo, sino también la superficie, las queridas chacras, comunidades que vivían de la fruta exitosísimamente, un ejemplo de adaptación y de riego y de labor y de cultura del que todos estábamos tan orgullosos y sin embargo hoy sigue enfrentando el fracking, Lidia. Sí, sí, eso esto cada vez peor porque desde que los gobiernos de acá, en su mayoría de la Patagonia, aprobaron el RIGI, están ilusionados con las grandes inversiones. No, cada vez más grande el saqueo, pero de inversiones, nada. Cada vez nada. menos. Bueno, Lidia, No, vamos, sí. yo te quería proponer de ir un poco por partes y empezar de la situación actual, yendo un poco hacia atrás, ¿no? Pero hoy día, ¿cómo está la fruticultura? ¿Cómo están los productores? ¿Cuánta chacra quedaron? ¿Cómo está la venta de la manzana? ¿Cómo es la calidad de esta manzana? Y también la calidad de los puestos de trabajo. Son varios temas, ¿no? Claro, sí. Sí, son muchos, y realmente, por eso te decía, los que vivíamos acá, estábamos todos relacionados de alguna manera a la fruticultura, aunque no vivamos en una chacra, Claro. o hayan estudiado otro tipo, era un profesional, todos de alguna manera, por el transporte, o por los materiales que se vendían, o porque era un trabajo en el verano, cuando se realiza la cosecha, de enero a abril, los jóvenes, los estudiantes, los que llegan a la universidad, tenían un trabajo temporario, como la mujer también en el empaque de la fruta, todos tenían un trabajo que realmente tenía un pago distinto a otros empleos. Y entonces eso te permitía, a la familia le permitía vivir de una manera que hoy ya es imposible. Y que además es como que hoy los mismos gobiernos van incentivando a los chicos que todos tienen que ir por la escuela industrial, ¿viste? Son carreras más largas en la educación del secundario, que los chicos tienen que hacer 1 o 2 años, pero para determinadas carreras, porque lo que viene es el extractivismo. Claro. ¿Y a qué costo, decimos nosotros? Porque, ya te digo, después de 12 años, este año 13 años cumplimos de lucha, y acá no queda nada relacionado. Lo que viene son controles nada más para controlar cuánta cantidad de metros cúbicos de gas o de petróleo se llevan, y bueno, y son personas que han estudiado especializadas, pero del común de la gente de acá, de la que trabajaba en la fruticultura de alguna manera, hasta el que trabajaba en el comercio, que estaba relacionado a todo lo que se necesitaba para hacer todas las actividades culturales que duran todo el año. De enero a diciembre vos tenías trabajo. Claro. Y ahora no, o sea, la gente de acá se va a trabajar a otros lugares, o volvieron a los emprendedores, ¿viste? Que cada uno vuelva a inventarlo, Claro. el trabajo, y en ferias trabajan, pero no, porque la fruta que era requerida en el mundo ya no tiene la misma calidad. Entonces ya no la quieren. Y esos países, como Inglaterra, como Alemania, como Francia, que sus empresas vienen a trabajar a vaca muerta, tienen la fractura hidráulica prohibida por ley. Claro. Pero la vinieron a hacer acá. Prohibida por Acá ley, Lidia, donde el agua la no porque tenían. fueran, digamos, gimirantes los políticos, sino porque también allá la gente se movilizó
Esa es otra realidad que yo la pude ver, la vi cuando estuve en Europa varias veces, me invitaron hasta en el País Vasco, hubo un encuentro internacional europeo en contra del fracking y me invitaron en Rumania hasta también, así que yo vi como la gente se movilizó, ¿viste? Estaba Eso- prohibido, bueno, y Reino Unido tenía una moratoria, Claro. porque ya lo habían hecho y no era bueno tampoco, se dieron cuenta que no era bueno. Claro, Y bueno, y cómo acá, porque vos sabés que nosotros tenemos del actual gobernador y que en ese momento cuando comenzaron con todo también era gobernador, él tiene, cuando lo interpela a la gente, no de acá de Allen, sino de Chuelechuel, que está a 200 kilómetros, claro, del Valle que el Medio, río ¿no? va para allá. Ya el Valle Medio, Claro, ¿no? Valle Medio, donde va a llegar también la extracción de hidrocarburos, le decía, pero esta es una actividad que está prohibida por ley en Europa. Sí, pero en la Argentina no. Dijo, Claro. así, fríamente el gobernador dice, lo tenemos grabado, está filmado, donde sí, pero en la Argentina no. Y se va, ¿viste? Se va como dejando a todo el resto afuera de un hospital, fueron a interpelarlo los vecinos, pero esto es una actividad que está prohibida, le dice, sí, pero en la Argentina no. Claro. O sea, a esa gente fría que no, lo que importa son los dólares y de alguna manera los quieren obtener. Y hoy la gente, yo diría, toda esa mentira que nos vinieron a hacer creer, porque incluidos los hijos de los mismos chacareros, estudian otras carreras. Claro, los eso, Lidia, chacareros que es tienen- importante, ¿no? Yo lo que escuchaba a nuestra amiga común, Gabriela, que le mandamos un saludo, que trabaja Sí. en la Facultad de Agronomía de Cinco Saltos, también en Río Negro, el vaciamiento que hubo de esa facultad, tanto a nivel, digamos, de inscripción de alumnos como de fondos y de recursos, y todos se pasaron a carrera de petróleo, básicamente, en la Universidad del Comahue. Claro, es así, pero lo mismo, y ahora, viste, con esto te decía yo del RIGI, bueno, a la escuela primaria le fueron a llevar libros, el mismo gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación, le lleva orientado a la minería o a la actividad petrolera, lo mismo en el secundario, que yo te digo, que los chicos ya están formados con la mano de obra que necesitan las empresas que van a venir de afuera, Claro. porque hay una ley que dice que las empresas que vengan a trabajar acá, que vengan a invertir, tienen que tomar mano de obra local. No, porque la gente de acá lo lleva ya en su ADN. Claro. Estamos acostumbrados a otra cosa. Aparte, Y no sé si les te cuesta. acordás toda la charla que hicimos, quizás era más en Neuquén, pero que hicimos en las escuelas, ¿no? Y que en un momento también nos prohibieron de hablar del tema porque se enteraron desde el Ministerio de Educación y también de Desarrollo y de Economía que no se podía más hablar críticamente del tema del fracking en las escuelas. Así que ahora justo al revés, ¿no? Ellos cambiaron de estrategia y se pasaron ellos mismos a formatear la cabeza a los chicos con esta cosa, de cómo reventar todo, básicamente. ¿Y qué vamos a comer después? No sé, eso no lo dicen. Claro. O que vemos nosotros cómo se manifiesta el cambio climático acá, que bueno, que cada vez está más pronunciado. Entonces, pues, en el verano, temperaturas como tiene Europa ahora, ¿viste? Que es 50 grados Claro. de calor, y acá tenemos temperaturas extremas, de mucho, pero no es la gente dice, es raro, porque nosotros vivimos en la Patagonia y hay bajas temperaturas, de 6 grados, 7 grados, incluyendo el mes de octubre, el mes de noviembre, cuando la fruta ya está, ¿viste? Y los padecen eso los productores. Claro, Pero era un frío distinto. claro. O sea, ya va cambiando todo. Sí. El cambio, sostener la vida va a ser muy difícil, muy Claro. difícil cuando ya todos los que eran derechos cada vez van desapareciendo más. Claro, El derecho claro. a la salud, si no tenés, si vos no podés pagar el tratamiento que vos necesitas, lamentablemente quedás en el camino. Claro. Es así. Lidia, volvamos un segundo al tema de soberanía alimentaria sobre el tema de la manzana, porque estuvimos charlando antes de hacer esta entrevista y me contaste que también la calidad de la manzana ya, por una razón o por otra, ya no es la misma, ya cuesta, ¿no? Ubicarla en mercados del exterior. Y bueno, ¿cómo es esta cuestión? Ya inclusive cuesta venderla adentro de la Argentina, tanto de la manzana como de la pera, ¿no? Sí, cuesta directamente ya, pero viste que yo te digo, el 2012 empezamos nosotros con la defensa, en el 2013 ya hubo gente que acá de Allen mismo, que eran productores orgánicos y bueno, ya se cuidaban
Porque eso hay que superar protocolos que te piden desde los distintos países donde te quieren la fruta, que no quieren que usen determinados plaguicidas, que en las chacras no haya una bolsa de plástico tirada, desubicada como la basura. No, todo el productor tiene que tener un ingeniero agrónomo que viene haciendo un informe constante porque le piden. Claro. Y lo último, hablando con un productor de acá que él tiene pera orgánica que le vende a China, y dice que van siguiendo desde el que cosechan la fruta, van siguiendo, tienen que hacerle un video cómo entra al galpón de empaque, cómo la llevan, cómo la entran, todo, que le filmen todo, ¿viste? Que no haya ningún error, porque si no, no la quieren la fruta después. Y la principal plaga de la pera y de la manzana acá en el Alto Valle es la Carpocapsa, que es un gusanito que se ubica en el centro, en donde están las semillas, y se queda ahí como dormida, hasta que, porque tanto la pera como la manzana se cosechan verdes, cuando todavía tiene un determinado peso, un determinado tamaño, que eso lo van siguiendo continuamente. Cuando se saca para venderla, eso en horas, es como que madura, eso, y viste que ese gusanito la come por dentro, vos por fuera tenés una hermosa fruta, la partís al medio y está podrida en el medio. Uh-huh. Bueno, eso pasaba, acá la fruta se cosecha, ya te dije, la pera en enero, la manzana roja en febrero y la Granny Smith, que es la manzana verde, marzo-abril. Se cosecha, va al galpón de empaque y se mete al frío en cámaras de atmósfera controlada, que no tienen oxígeno. Bueno, y sí hacía, pero como no la quieren ahora, no se puede, cuesta convencer los mercados. Yo supongo que los chacareros todo el tiempo están diciendo que todo lo que es las tareas culturales que hay que hacer, como el de fumigar, el de malezar, todo se utilizan químicos que vienen impuestos desde afuera y que se reciben a precio dólar. Claro. Y entonces vos, ¿cómo haces? Después al productor le pagan en pesos y la cosechan en enero, suponete, y te la terminan de pagar en diciembre. Los costos no le cierran a los productores, es imposible. Los mismos productores ya no la quieren porque no todo el mundo tiene un galpón de empaque, no cada productor tiene un galpón de empaque, sino que hay firmas grandes que reciben la fruta de los pequeños productores. Claro. Y bueno, y dice que no les conviene, eso se la prefieren vender al costado de la ruta, Qué fuerte, pero que no llega. Sí, es muy triste eso lo que está pasando. Yo te comentaba de la plaga, ¿por qué? Porque la Carpocapsa dice que trabaja con un rayo de luz que haya, está trabajando. Y en tiempos de perforación, cuando estaban las torres muy iluminadas y que trabajaban las 24 horas del día por semana cuando se estaba fracturando, cada locación donde se está perforando tiene una luz intensa, sí. muy como si te dijera sí. las calles de Las Vegas, para que vos te des una idea. Yo lo recuerdo, así que pasar en la ruta del Alto Valle, todo oscuro, y de repente había una especie de, parecía una nave espacial. Es terrible, sí, muchísima luz. Exactamente. Claro. Bueno, la Carpocapsa estaba en su mejor apogeo. Mira. ¿Viste? Y al no poder, si la fruta no tenía precio, al no poder comprar los químicos que se necesitan para combatirla, bueno, eso hacían esto, los productores enviaban la fruta a Brasil, por ejemplo la manzana, que Brasil es un gran comprador, y cuando traspasaban la frontera, que la llevaban en camiones frigoríficos, sacaban cajas y la mandaban de vuelta. Hubo una temporada que mandaban 20, 30 camiones cuando querían cruzarla. No la quieren porque ellos, es como te iba a decir, han conseguido de erradicarla la Carpocapsa de Brasil. Entonces no quiere saber más nada de eso. Claro. Pero volver a estar en esa situación. Lidia, bueno, y esa es una... Lidia, le queríamos recordar a la audiencia que estamos hablando con Lidia Campos de la Asamblea del Comahue por el Agua. De Allen. De Allen por el Agua, perdón. Y que también te queríamos consultar acerca de el agua justamente que consume la fractura hidráulica. ¿Cómo es el gerenciamiento de ese recurso actualmente? Bueno, es tremendo, porque ¿por qué estaban acá? Precisamente en Allen, porque hubo que elegir
una localidad que fuera zona de sacrificio. No están en ciudades grandes con políticos que realmente defienden los derechos de esa población, todo lo contrario, pareciera que en Allen los políticos nuestros no son así. Y bueno, entonces, ¿por qué las chacras estaban al lado del río? Y el principal ingrediente, digo yo, insumo para hacer la fractura hidráulica es el agua dulce. Y bueno, y acá la tomaban del río, la tomaban de vertientes, la tomaban de canales grandes, de desagües, y por eso están acá en Ash. Ahora que, Arturo, qué macabro todo esto, ¿no? Sacar el agua de riego, sacar la tierra productiva fértiles, que costaron trabajo de migrantes, porque la verdad que el Alto Valle de Río Negro no era tan fértil, ha sido fertilizado, ¿no? Ha sido resultado de una obra hidráulica centenaria, el claro. ingeniero Chipoletti, Sí, el ingeniero Ballester, ¿no? El famoso Sí, dique el dique. Ballester, claro. Sí, Empresas se hizo como para eso, para Hidronor, hacer- recuerdo, claro. Y en todo eso, Claro, Lidia, las autoridades de Cuenca, tipo la IC, ¿no? La Autoridad Interjudicial de Cuenca, siempre miraron por otro lado, ¿no? Nunca defendieron los ríos. Y yo pienso que ellos buscaban de que acá vinieran grandes empresas y que dieran mucho trabajo, porque decían que si no hacían esa gran obra que fue el dique Ballester, que frenaba las crecidas del río Neuquén, por Sí. ejemplo, cuando nieva mucho, en esta época, o llueve mucho, hacía eso que tuvieran crecidas muy importantes que arrasaban con todo. Entonces alguien diseñó. Y después vieron que las represas no son buenas para los ríos. Claro. Pero sin embargo, en época de que teníamos un gobierno militar, se decidió hacer la represa del Chocón, Claro. que también para seguir irrigando territorios, de aguas abajo del Limay, se pudiera hacer vender y que existieran otras ciudades. Eso son decisiones que por ahí se toman en un escritorio en Buenos Aires y bueno, y después con el tiempo son fríos para tomar decisiones, son fríos. Sí, aparte lo que da bronca es que ya hacer represa de esa forma no fue lo mejor y sin embargo algo produjo. Y la producción de todo esto fue como regalada a las empresas extractivistas, a las petroleras sobre todo, para hacer un negocio de pocos que arruinó un negocio de muchos y una tradición también, ¿no? Y una producción que dentro de todo era algo positivo porque igual aportaba a una soberanía alimentaria, a un autoabastecimiento, a un comercio internacional que le dio de comer por muchas décadas a ese territorio. Mucho. Nosotros todavía cuando nos dijeron los estudiantes lo que iba a pasar, es como que, viste, ahora dice, bueno, el plan que viene para el 2030 o para el 2050, esto no va a existir más acá. Y vos decís, no puede ser que sean tan fríos. ¿Cómo? ¿Cómo van a decidir así tan fríamente? Que otros dicen que todo lo que es la cordillera, la Patagonia chilena con Argentina ya está entregado a Israel. Uh-huh. Y vos decís, no, esas son cosas que no puede ser. Pero da la impresión de que a la larga te tenés que convencer, porque si no, no pudieran ser. No puede ser de que las autoridades que están en la actualidad y que acá en Río Negro, por ejemplo, hace más o menos 20 años que están, han pasado por todo, fueron intendentes, Claro. fueron vicegobernador, fueron senador y vuelven a gobernador y no sueltan el mando. Sí. Bueno, recordamos que Beretinesc, el actual gobernador, ha sido intendente Sí. de Chipoletti antes de ser gobernador 2 veces, de la 2 provincia. gestiones. Claro, sí. Dos gestiones y después se fue a senador y ahora volvió a gobernador. Sí. Bueno, vos, Entonces, Lidia, hablaba de un cambio de matriz productiva. En realidad, hablemos la verdad, la matriz productiva única era la de las peras, de la manzana. El petróleo no es una matriz Sí. productiva, es una matriz energética, básicamente. Y cuando las dos Claro. coinciden, sobre todo si se trata de una energía no renovable, en el momento en que se termina esa energía no renovable, se derrumba todo, porque tenemos una coincidencia de la eso te matriz iba yo. productiva, ¿no? Con la matriz energética. Si esto lo dio de comer tantas décadas, como vos decías, que empezábamos en enero y era hasta diciembre, está la fruta guardada para Navidad, para la fiesta de fin de año, están guardadas en las cámaras frigoríficas, buscando de que tenga el mayor valor para poder mandarla. Claro. ¿Viste? Es así. Y bueno, y esto se termina, porque casualmente, en la actualidad, se vendió la EFO, la estación Fernández Oro, donde llega todo el petróleo y el gas que produce Allen, y se hace el GNL,
¿cómo es? Ahora lo compró otra empresa, YPF lo vendió, todo lo que era convencional. Y la estrategia de la empresa que la compró, que es Quintana Energy, que dice de que cuando en el verano, cuando se esté extrayendo el gas, lo van a guardar en pozos sumideros, o en pozos que antes había petróleo y ahora están vacíos. Y para venderlo en pleno invierno, cuando vengan para adelante, que vamos a seguir teniendo temperaturas cada vez más extremas, cuando tenga mejor valor el gas. Y es muy probable que no sea para nosotros. Ese gas no va a ser para los allenses. Bueno, no sé si vos te enteraste, pero hace pocas semanas, Milei cerró un contrato con Giorgia Meloni, con Italia, para darle una fornitura de gas, un abastecimiento de gas a lo largo de... A partir del 2027. Claro, un contrato de 20 años por 15.000 millones de dólares. Así que ese gas seguramente, después de que reventaron todas las chacras, contaminaron todos los ríos, generaron efectos sísmicos en Añelo, en una zona que absolutamente nunca fue sísmica, despojaron y desplazaron los pueblos originarios, los mapuche. Ahora todo este gas ni siquiera es para nosotros, ¿no? Es para hacer un negocio, para conseguir divisas y sobre todo para estar dentro del marco de lo que es el abastecimiento de gas por parte de la OTAN a Europa, que es un continente que no tiene gas. Tal cual lo que vos decís, es así. O sea que no va a ser para nosotros. Y sabés qué feo, porque ya se van talando las chacras. Claro. Y hay una presión muy grande porque hay lugares que donde hay leyes que lo frenan. La tierra que era para producir alimentos era para eso, no podía haber actividad industrial. Claro. Lidia, te pregunto, entonces te pregunto, que el superficiario que alquiló su chacra al fracking, a la empresa de fractura hidráulica, cuando termine la actividad, porque los pozos tienen una vida útil bastante breve, los pozos de fracking, cuando recuperen la posesión, ¿a qué actividad van a dedicar la superficie rural? Esa es mi pregunta. ¿A qué van a producir ahí? Y si le van a vender a las empresas. Hay una presión muy grande hoy, inclusive la justicia viene reformando el Código Procesal Penal y vienen reformando el Código de Tierras también, para poder destinar a empresas que ven que quieran, como si agua va, posiblemente no haya problema de agua, que el agua va a seguir naciendo en la cumbre, en la cordillera, y va a haber agua, aunque esté contaminada y se pueda usar. Yo pienso que va a existir, barrios van a existir en el lugar de las chacras, como van. Y que por esa razón es que los gobernantes que tenemos hoy dicen eso. Lo que queda ahora, la joya de la ola, como quien dice, es el petróleo y el gas que hay. Y eso es nosotros, preocupante, porque no va a haber otro lugar para producir fruta. Claro, es que nos decían a nosotros que en Allen la mejor presión de gas estaba en la plaza del centro de Allen. Que si no hubiera existido la lucha nuestra, con la lucha en la calle, con la gente en la calle, hubieran perforado en el medio de la plaza. Bueno, en algunos pueblos pasó, en San Patricio de Chañar casi llegaron a hacer eso, la empresa Shell. Sí, le transformaron también a un colegio el título, le cambiaron todo, que era donde los chicos aprendían a hacer sidra, aprendían a hacer todo relacionado a la agricultura, le cambiaron para hacer y hacerlo industrial el colegio. También por más presión que hubo de la gente, en el Chañar eso hubo. Ahora, Lidia, vos pensaste, te vuelvo un segundo al tema de la manzana y de la pera, porque la verdad que también acá en Buenos Aires es un tema bastante sensible, porque todos consumimos manzanas y pera. Dos temas que quería hablar con vos. Uno, la calidad sobre el tema de la posible contaminación de esta fruta en los casos en los que las empresas hacen perforaciones para extraer el gas de petróleo, y va a afectar todo eso al cultivo, por un lado. Y por el otro también el tema que me adelantaste hoy, que yo ya lo dije antes de hablar con vos al aire, de que van a haber importaciones de China de peras. ¿Es así? Ya llegaron, ustedes la van a tener ahí en el mercado central. Ya llegaron. Y inclusive el gobierno ha hecho, porque como te comenté hoy, que para poder exportar cada productor de acá tiene que cumplir estrictos protocolos y que cada informe vaya con un ingeniero agrónomo sellado,
como corresponde. Sin embargo, dice que para la pera que viene de China, le abrieron las puertas, pase, le duele. Acá hay un grupo de donde están, donde vienen todos los productores, que son los que se ocupan del precio de la pera y de la manzana para exportar, que se llama CAFI. Y bueno, y ellos están protestando por eso. ¿Por qué los productores de acá, que por ejemplo en Allen la mayor cantidad de productores eran de 8 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, pequeños productores? ¿Por qué teníamos esa calidad de fruta? Porque era una práctica directamente artesanal. Claro. Nada de mal. Sin embargo, ahora hay empresas en Regina que con máquinas podan, con máquinas cosechan, otros frutos, por ejemplo la cereza también, todo se hace con máquina. Bueno, acá no era así, era todo artesanal, un cuidado. Y viste, con el tiempo tuvimos la fiesta, porque era como el agradecer a la naturaleza, a lo que vos creías, si vos crees en Dios, de esto que nos daba la vida, nos alimentaba, y después celebrábamos. Bueno, eso cada vez más frío, se va perdiendo esa esencia. Claro. Si vemos que las personas que, con esta democracia que tenemos, que elegimos, que votamos, con el tiempo no lo cuida, no te enseña, no te hace cumplir las leyes, vos sentís eso. Mira, ayer fuimos hacia la Barda Norte, donde estaba el depósito de los residuos del petróleo, que vos lo conociste también. Sí. Enfrente de ese depósito, que ya no está, pues ya no están más los barros ahí, sino que taparon toda la barda, las hondonadas de la barda la taparon con esos barros que se orearon y se secaron. Hay un basurero grande, un vertedero, donde se tira todo lo que cada vecino deposita en un contenedor, y a la noche pasa el basurero y lo lleva allá al basural. Se quema eso. No sabes el humo constante y la cantidad de basura. Yo no lo puedo creer. Y he llegado a la conclusión de que si los que votaron para trabajar por el bien común no se ocupan, traen actividades productivas que van contra las leyes de defender el ambiente, ¿qué va a quedar para el que mira? Tira bolsa de nylon, una quema constante, basura por todos lados. El que hace una casa y tira escombros lo tira en cualquier lado. Este es el ocaso, te diría. Ahora, Lidia, esa barda es un lugar precioso, pero la verdad que tiene un ecosistema increíble y una cantidad de fósiles monstruosa, Arturo. Yo esa vez que vos nombraste, que justamente que fuimos juntos, esa vez me llevé a casa no sé cuántos fósiles, de estar 10 minutos nada más. Sí. Una cosa increíble. Pero además es una barda que tiene, la vegetación autóctona. Vos allí pasás una máquina y traes el agua y producís. Sí. Tires lo que tires allí, es tierra virgen. No, es increíble, porque han traído empresas que solo han venido para perjudicar. Es como que yo vivo hoy, y mientras me dé bienestar a mí, no me importa las próximas generaciones. Exactamente, no hay un principio transgeneracional de enfoque, no hay una idea a futuro, nada, una proyección a futuro, es solamente la coyuntura. Eso realmente, Arturo, todos los gobiernos se tienen que hacer cargo de eso, porque tanto los de Nación, nosotros, Lidia, bueno, lo vamos a hablar en la próxima entrevista en agosto cuando hablemos de la lucha contra el fracking, pero yo recuerdo tanto la lucha de Allen, increíble, en Cinco Saltos. Yo fui a dar la charla a los concejales de Cinco Saltos, escribimos el texto de la ordenanza municipal con Julieta, y bueno, después se aprobó y la misma Cristina la vetó, la ordenanza municipal de Cinco Saltos que prohíbe el fracking, y Beretilnec hizo vetar por su juez Apkarian, que nada tiene que ver con la Asamblea Permanente como por el agua, se llama así Apkarian, la ordenanza de Allen. Eso se tienen que hacer cargo estos gobiernos progresistas también, no solamente los que son más de derecha, ¿no? Claro que te digo que no importa el color partidario, por eso yo te digo, ellos deben tener una visión para adelante mucho más clara que lo que puede creer un ciudadano. Sí. Pero no tiene nada, entre quien entre, nosotros, la lucha nuestra no tiene nada que ver con el color político, porque no les interesa. Todos están creídos de que Vaca Muerta los va a salvar. Claro, esa es la creencia del ciudadano de a pie, digamos, ¿no? En la Argentina, sobre todo del porteño, del
del bonaerense se creen que Vaca Muerta va a ser la panacea, cuando en realidad, Arturo, Vaca Muerta ha significado terremotos, contaminación del agua, destrucción de la matriz productiva agrícola, muerte, desplazamiento de los pueblos originarios y sobre todo cuánta cuenca petrolífera tenemos de matriz convencional que antes de ser este desastre que hicieron con la inyección de millones de litros de agua dulce para la fractura hidráulica se podían explotar, Arturo. Y 4 más. Además, la pérdida de fauna, la pérdida de un entorno natural sano, es la inhibición principal para la población, por el poblador nativo, para la cultura residente, y que obliga a los jóvenes a mirar para otro lado, a tomar un destino que tenga que ver con otra locación geográfica. Fíjate cómo es en los puntos geográficos donde se estimula la erradicación de turismo, el esparcimiento, el desarrollo de la cultura, el hábitat natural, los parques naturales, nuestros parques nacionales y el respeto por nuestros pueblos originarios, la situación es completamente diferente. Hoy tenemos un gobierno que, además del extractivismo cristinista, kirchnerista, que tuvimos durante tanto tiempo, y sobre todo aprovechando el gobierno de Alberto Fernández, que fue una restricción total de la movilidad y de la comprensión y de la comunicación, amañada a una política de inmovilización de la población, fueron y aprovecharon para tomar por la fuerza todas estas posiciones, darnos una comunicación amañada a esta certidumbre de que el futuro era Vaca Muerta y tomar para sí entonces un recurso sin ningún tipo de consulta y sobre todo basando en la desinformación de sus consecuencias su política de Estado. No queda ningún político, Julio. Realmente para la Asamblea la situación es gravísima, puesto que ha venido explicando minuciosamente, una por una, las consecuencias del despoblamiento y de la afectación de nuestra naturaleza, sin ser escuchada por ninguna fuerza política, digamos, electoralmente potable. Última cosa, Lidia, te quería hacer una pregunta. Sí, para que le quería, Sí, le sí, escuchaba sí. atentamente a Arturo. Arturo, yo tengo 70 años, o sea que hace mucho que vivo acá. A diferencia de lo que vos contabas entre un gobierno, una gestión y otra gestión, es de que la actual, viste, en relación a toda la deuda que cada vez una bola más grande que es imparable, estos han pagado nada más que dice apenas intereses y no han cumplido como se comprometieron. Bueno, el anterior, que sí permitió que entraran los no convencionales, repartió un poco entre la gente. Teníamos derecho a la salud, a la educación, el derecho a la discapacidad, cómo estaban los hospitales. Bueno, hoy es cada vez más serio eso, porque el saqueo es directamente para... Y según dicen los que están más allegados a los gobiernos, de que la Patagonia no va a ser para los argentinos. Y menos por los mapuches, todavía menos. No, es tristísimo. Sí, tristísimo. es Sí, una invasión. pero de todas maneras te digo yo de que por ahí no, entre las decisiones de esta democracia que tenemos, que deja mucho que desear, ojo con la Pachamama, Claro. hay que tenerla en cuenta. Yo pienso que se olvidan, se creen de que la tierra es una cosa que la van a manejar, viste que van a hacer lo que quieren con ella. Yo pienso que tenemos esperanza de que la Pachamama actúe. Seguro. Eso, digamos que tenemos que hacer una sinergia entre la naturaleza y nuestra fuerza, nuestras capacidades de manifestarnos, de luchar. Lidia, yo te voy a hacer una última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando esta entrevista muy interesante, muy importante, y después acordate que el mes que viene vamos a hacer otra, así que van a quedar temas en el tintero. ¿Cuál es la situación actual de los nenes a nivel de salud en Allen? ¿Cómo cambió de que empezó la fractura hidráulica, de que se empezó a cambiar esta matriz productiva de agrícola a extractivista, petrolera, gasífera en estos años? ¿Cambió, mejoró, empeoró? ¿Qué pasó? No, degradó. Viste que ya hay informes que, bueno, de que una de las cosas que la natalidad se redujo un 40%.
Es lamentable, es triste, pero es así. O sea, las situaciones se viven y el derecho a la salud ya no es tal. Nosotros tuvimos un hospital inaugurado en 1925 que era hospital cabecera de la Patagonia. De este lado dividía el río Neuquén para acá. Nosotros éramos el hospital cabecera donde la gente no se enfermaba. El que tenía alguna situación, la medicina de aquella época curaba y esa persona no volvía al hospital. Claro. Volvía por un accidente, por alguna cosa. Hoy no, la salud es distinta y a vos te van dando paliativo, ¿viste? Te van dando para determinadas cosas, te van dando una pastillita para la diabetes, por nombrarte una, vos la tenés que tomar siempre. Sos un enfermo crónico, básicamente. Claro, que vas ayudando a los laboratorios a que existan, pobre gente, ¿no? Y bueno, y con los niños lo mismo. Nosotros en plena época de 2015, nosotros superábamos la media nacional de chicos con leucemia. Dios mío. En el mismo instituto donde mandaban los chicos de Allen, de Cipolletti, de Fernández Oro, de General Roca, a hacerse atender por una leucemia, yo lo hablé con Miguel Ledesma, que en ese momento era el asesor del ministro de Salud de Río Negro, que es Esgay de apellido. Lo hablé con él para que nos atendiera un día, a ver si nos podíamos hablar con el ministro, porque nos preocupaba eso. De que nosotros, los vecinos de Allen, no nos enterábamos de los chicos que se enfermaban de leucemia, pero sí hablaban los médicos de lo que estaba pasando en Allen con los chicos con leucemia. ¿Y dónde se atendían? En Neuquén, en un instituto privado. Claro. Y se encontraron 7 mamás en la sala de espera, esperando un turno para hacer atender a su hijo. Algunos recuperaron la salud, pero otros no. Y eran los que eran un instituto privado. Había que comprar cosas, se necesitaba mucha cosa, entonces las mamás empezaban con esto, que empezaron por las redes, las campañas por las redes, que vendiendo cosas, vendiendo rifas, haciendo bingo, todo para poder conseguir la solución a la salud. Y entonces cuando empezó a salir esto, acá en el hospital nuestro, que YPF nos prometió que íbamos a tener un hospital nuevo, que inauguraban en el 2018. Un hospital, nada que ver con la construcción que teníamos del anterior, muy amplio, pero sin especialista. Claro. Entonces tenemos que salir de Allen para tener... Entonces las mujeres con cáncer de mama, con cáncer de útero, con problemas de riñón, con diálisis, todo se va a atender afuera. Y entonces el que tiene PAMI, el abuelo que tiene PAMI o el jubilado que tiene PAMI, de vos te enterás por la necrológica, y fulano de tal de ayer falleció en Cipolletti, falleció en Neuquén, falleció en General Roca. Claro. Y la mujer que está en edad de poder procrear y tiene obra social se atiende en Cipolletti, entonces en Allen ni nacían ni moría gente. Lidia, ha sido también un marcador de la estadística de cáncer, 5 saltos y los residuos petroleros, muy marcados en la estadística. Claramente sí, una fuente de contaminación, los residuos petroleros. Y los problemas desde que se instaló la planta de arenas silicias, también los problemas respiratorios, vos vas para la barda y ves una nube constante. Claro. Y como si fuera poco, viste que nos contaminaron el aire con el fósforo prendido las 24 horas, los 365 días del año, la empresa que prometía tanto trabajo, se marchó y sin pagar a nadie, dejó un montón de desocupados. ¿Y dónde está la ganancia? ¿Cuál fue el beneficio para nosotros? Los chicos tienen serios problemas respiratorios. No sabemos si esos chicos que desde bebé tienen cierto problema respiratorio, cuando tengan 12, si quieren practicar un deporte, si tienen algún talento, si lo van a poder manifestar. Sí, la silicosis es la partícula del arenado, por ejemplo, que produce este tipo de dolencia respiratoria. Lidia, te tenemos que dejar, pero te prometemos seguir adelante en una próxima nota, ¿no es cierto, Julio? En agosto, así que ya en unas semanas vamos a estar de nuevo con Lidia. Lidia nos dirá cuando la semana que cae el día de la fecha de cumpleaños de la Asamblea, y justamente en esa semana vamos a hacer una entrevista retrospectiva también sobre lo que fueron los años de la lucha en contra del fracking en Allen, en el Alto Valle de Río Negro y en la Patagonia del Norte. Muchas gracias. No, muchas a gracias vos. por la invitación. Gracias a vos. Y bueno,
a disposición. Un abrazo Como grande, dicen, un saludo a Juan Carlos y a todo el pueblo de Ashen, que yo para mí Dale. siempre está en mi corazón. Bueno, Saludos a la audiencia. Gracias. Gracias, Hasta Lidia. pronto. Saludos a Juan Carlos. bueno, Arturo, esto era el panorama realmente apocalíptico de la destrucción de una economía que funcionaba, de una economía que tenía su problema, pero dentro de todo tenía una idea de progreso, digamos, de buena sociedad, y que hoy día ya va desapareciendo en pos de una acumulación de explotación de la naturaleza y también del trabajo, y sobre todo comprometiendo la salud de la gente, destrozando el medio, aniquilando lo que era una cultura de más de 100 años del trabajo y de la producción de peras. Lo entregaron todo y encima deben plata. Continuamos en esto que es Mundos Paralelos, si te parece, Lucho, con una breve tanda. Vamos a escuchar después de la tanda también un tema de Millán Nahuel, que el último bloque va a ser nuestro invitado desde Cuyamen. Mirá qué sorpresa. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. ¿Estás pensando en tramitar tu ciudadanía italiana? ¿Querés reconectar con tus orígenes italianos? ¿Estás planeando ese viaje tan esperado o querés emigrar a Italia? Vení con nosotros a estudiar italiano. Somos todos docentes nativos o con años de experiencia en Italia. Explora Italia con nosotros también a través del cine, el teatro, el arte, la música, la cocina, la literatura y sobre todo con nuestra buena onda y profesionalidad. Búscanos en www.nuevaitalia.org. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. Esta es FM La Boca. Tu boca, tu boca. La boca del rock nacional. Betelgeuse vuelve al sur. Presentación oficial de A Punto de Caer, la nueva canción de la Estrella Roja. Estoy al borde de perder mi propio juego. Viernes 1 de agosto. Venite a Beer Garden, España 451, Lomitas, a las 21 horas. Entradas anticipadas con descuento en Pass Line. Produce Vivimos Música. Betel, la Estrella Roja del Sur, sigue brillando. Blues, jazz, pop, punk, new wave, garage, ska, psicodélico, hard, heavy, reggae, funk, fiesta. El rock nacional es muy amplio. Conocelo todo. Escucha FM La Boca. Uno más de tus sentidos. Como una hora en la radio escuché la música de FM La Boca. Más de 1000 horas en la radio escuché la música de FM La Boca. Oh yeah. Seguramente no había ninguna otra igual. Seguramente estaba escuchando todo el rock nacional. Seguramente estaba en 90.1 en el dial. FM La Boca. FM La Boca. Rock y algo más. Oh yeah. Porque nunca nos fuimos, siempre estuvimos. Ahora y siempre. FM La Boca. FM La Boca. La primera de rock nacional. Rock nacional. Rume cu mei, chimertu cu an Mishana wal pinienta inche taku banku Samen mapu meu Căpălenie îl cantul chimun com Ta ni puce mai Ince taciu yun punien în curul mapu meu Ince taciu yun pu curantul mapu meu
Hinto mia unyi pu futa que che ni fo lil meu. Yima punya kai kui fi que tungu. Fen tren che ta ushal kale gate. Kom langun kan kai ta ni mapu. Montu mange pa inta inne wen pu yumapu. Wichul kan ei filtro kin mapu meu. 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 Les mo que foi en gun welling en ege en gun kme takin en kui fi tungu meu. No tran ke en gun guma ke en gun we sha tungu kui fi tungu meu. Ta in fe pial we sha kui fi tungu puka wen ka kulu tu fachi mapu meu ke wa pa en gun. Langun ka che pa en gun. Kom ni pu mapu che te fu mangi pa in dai na we punya pimun. Mapuche ni en tainche. Yo soy mapuche y qué. Mapuche ni en tainche. Yo renací en mi ser, como esto debió ser. No nací con mi idioma, como pueden ver. Criado entre los paisanajes de Cusamen. Hoy busco mi lengua para que el día de mañana los míos sanen. Y no se coman el verso. Mirar para atrás no es perder el progreso. Es para saber bien para dónde vamos, de dónde venimos y por algo acá estamos. Mi apellido y mi color de piel. La historia de mi pueblo vive en mi ser. Mapuches criados en la meseta, en la estepa dura donde no dura cualquiera. Y siempre orgulloso de ser donde soy. Usamen como digo, mi tierra de bendición, donde encontraron un lugar para vivir. Paisanos que después de la campaña los largaron para morir. Por eso estamos acá, no nos pensamos marchar. La lucha de los abuelos seguimos. Vamos a volver, Arturo, a esto que en Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Después de esta impactante entrevista con Lidia Campos de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen, del Alto Valle de Río Negro, vamos ahora a estar con Carla Wichmann de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carla, ¿estás? ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Acá estoy, los escucho perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir a Mundos Paralelos. Nosotros estamos bien acá tratando de entender lo que pasa en la parte sur de nuestro país, en lo que, bueno, los mapuches llaman Puelmapu, pero ya ustedes están todavía más abajo de esa parte, ¿no? Sí, sí, de hecho acá tenemos comunidades Selknam y Yaganes presentes en el territorio que bueno, que también tienen su historia y su reconocimiento en relación a la ancestralidad y a habitar estas tierras en la isla de Tierra del Fuego. Qué bien. Carla, te saluda Arturo Avellaneda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Bien, gracias. Muy preocupados, mucho tema con Tierra del Fuego en el periodismo, circularon muchas noticias, mucha intranquilidad acerca de la situación laboral, de los beneficios. Y bueno, queríamos charlar contigo para acompañarte en lo que te hiciera falta comunicar. En esta oportunidad tenemos aquí una radio a tu disposición y queremos escucharte sobre, antes que nada, un pantallazo general de cómo está la situación en la isla Tierra del Fuego. Bueno, primero que nada, gracias por esta oportunidad y por la escucha tan necesaria en estos tiempos y por amplificar las voces de los territorios a través de un espacio radial que justamente no es lo que pasa con los medios masivos, ¿no? Que tapan estas cuestiones, estas noticias, y se ocupan de otros temas mucho más superficiales e insignificantes al lado de lo que estamos viviendo en todos los territorios, también allá, sin lugar a dudas, Capital Federal y ese territorio tan significativo, ¿no? Bueno, en Tierra del Fuego, para ir a lo que está pasando hoy, después si quieren ampliamos la mirada en torno a los extractivismos que están presentes hace muchísimos años en la provincia, pero hoy lo que se está dando es un debate en torno a la ley 1355, que es una ley que se sancionó en el año 2021. Disculpen si toso, pero estoy un poco engripada. No hay problema. Por favor. Por ahí se me va la voz. La ley se sancionó en el año 2021. Ahí están, luego de que la comunidad se movilice y se manifieste para proteger las aguas de la provincia de la salmonicultura. En aquel entonces había proyectos
impulsados por el gobierno de Noruega para desarrollar de este lado de la isla, en la zona argentina de la isla de Tierra del Fuego, la salmonicultura. Que hablo de lados porque en Chile esta práctica viene desarrollándose hace décadas con gravísimos impactos en los ecosistemas, en las comunidades, para los trabajadores. Se sabe desde hace años el grave impacto que tiene esta práctica y sin embargo en 2018-19 apareció la amenaza de la mano del gobierno de Noruega de instalar en el canal Beagle las jaulas para la cría intensiva de salmones en el mar. Se sanciona esta ley, la 1355, que prohíbe precisamente la salmonicultura en lagos, mares y ríos de la provincia y regula la producción de salmónidos en tierra en una escala artesanal, ¿sí? O sea que sería viable el desarrollo de fuentes de trabajo y de producción de este tipo de peces, en tanto la escala sea artesanal, ¿sí? Hasta 50 toneladas se permite de producción. Recientemente, esta ley entró en la tensión de si se deroga, se sustituye o se modifica, porque hay 2 proyectos, 3 en realidad, pero vamos a hablar de 2, que la están amenazando seriamente. Uno de ellos es el proyecto de La Libertad Avanza, presentado por el bloque que componen el legislador provincial Agustín Coto y Natalia Garcianía, que es un proyecto que lo que pretende es que se instale, se modifique la ley y se habilite la cría intensiva de salmones en tierra a través de un sistema que por sus siglas se denomina RAS y significa Sistema de Recirculación Cerrada, en donde se ponen piletones en tierra y en esos piletones se crían miles de salmones de manera intensiva, no artesanal. Y esta diferencia en escalas es clave tenerla presente, porque no estamos hablando de lo mismo. En este caso, lo que estamos hablando es de un negocio fundamentalmente vinculado a los intereses de las corporaciones para exportar, que tiene graves impactos por más que esto no se desarrolle en el agua, ya que se requiere muchísima energía para mantener las condiciones artificiales del agua, en ese sentido pH, salinidad, temperatura, en fin, un medio artificial en el que deben vivir peces que además tienen 2 etapas en su vida, una etapa en donde están en agua dulce, otra en agua salada, digo, es muy complejo, que en otras partes del mundo está en etapa experimental, si bien hay experiencias en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, todas han tenido incidentes de mortalidad altísima de salmones por falla de los circuitos de circulación, de filtros, de cantidad de oxígeno disponible, digo, en países que tienen estándares, comillas, muy altos y controles que por supuesto acá no existen. Entonces, el proyecto del legislador Agustín Coto y de la legisladora Natalia Garcianía tiene que ver con modificar la 1355 para habilitar la cría intensiva de animales en tierra, de salmones. Por otro lado, se presentó a través del Ejecutivo Provincial otro proyecto aún peor, porque lo que pretende es instalar, o sea, es sustituir la ley 1355 íntegramente por una nueva ley en donde lo que se habilita es la cría intensiva de salmones en el mar, en la costa atlántica, en lagos, en ríos y en tierra, por otro lado, y queda excluido de eso el canal Beagle. Para los que no están en Tierra del Fuego y no conocen, Tierra del Fuego es una isla que tiene la particularidad de que la compartimos con Chile y que hacia el sur se ubica el canal Beagle, en donde, si nos posicionamos hacia el norte, digamos, tenemos la parte de la isla grande de Tierra del Fuego, el canal Beagle y luego islas que pertenecen a Chile, Navarino y Joste, y que se ven desde Ushuaia cuando uno está acá. Pero además del canal, que es esta porción, digamos, más protegida por estas 2 islas, por la Isla Grande y por las islas de Chile, tenemos también costa atlántica, en toda la zona que va desde, digamos, hacia el noroeste y que en donde se ubica la ciudad de Río Grande. Entonces lo que se pretende es en el mar, en la costa atlántica, en mar abierto, instalar las jaulas y también en tierra.
lo cual es gravísimo. Si quieren, ahora entramos en los impactos que tiene la salmonicultura en el agua, que están verificados a través de la experiencia de Chile principalmente. Pero bueno, son dos proyectos que amenazan una ley que cuando se sancionó fue reconocida a nivel mundial como una ley de avanzada en materia de derechos ambientales, de contemplación de la naturaleza. Sin ir más lejos, hoy tenemos el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que la naturaleza debe ser reconocida como un sujeto de derechos, que tiene derechos, y nosotros en Tierra del Fuego estamos pisando una ley que se sancionó 4 años atrás y que justamente tenía una mirada integral de los ecosistemas y de la importancia de conservarlos y de preservarlos y de realizar prácticas, digamos, verdaderamente sustentables. También es una palabra que no me gusta utilizar, pero bueno, es más comprensible para incluso para el propio discurso económico, ¿no? Es decir, prácticas que no dañen y destruyan el lugar en el que estamos viviendo, básicamente. Carla, te interrumpo un segundo para consultarte Sí, sobre cómo viene la mano con el tema de la consulta previa informada, los acuerdos del 169 de la OIT, el acuerdo de Escazú también, ¿no? Porque hay también, los pueblos originarios los nombramos al principio de la entrevista, claro, y también tendrán su opinión y necesitan ser consultados, ¿no? Bueno, esto es muy, muy importante lo que acabas de introducir. Justamente en todo este desarrollo de estos proyectos que se presentaron y demás, las comunidades indígenas de las que hablamos al principio, que viven en este territorio, no fueron consultadas en los términos del convenio 169 de la OIT, lo cual es gravísimo y ya es sabido que estas consultas previas, libres e informadas, deben hacerse cuando se ven afectados los territorios y las formas de vida de quienes pertenecen a estas comunidades. Preexistentes al Estado argentino, se lo recordamos. Preexistentes al Estado. Y además también están por encima de lo que es la Constitución Nacional. Son acuerdos internacionales, convenios, en el caso del 169, que están por encima de la Constitución Nacional. Así que es una cosa obligatoria, digamos, no es una elección, ¿no? Bueno, pero parece que Tierra del Fuego tiene un régimen legal diferente, porque cuando, además de que presentaron estos proyectos desde tanto el Ejecutivo Provincial como desde la Libertad Avanza, hablo de los dos porque son partidos, o sea, pertenecen a posiciones partidarias opuestas. Acá esto lo que evidencia es que en la grieta, como siempre decimos, está solo de nuestro lado, en la comunidad, porque claro, al momento de estar en el poder no hay grieta. La grieta está en el mar, con las offshore, están los pueblos fumigados, la grieta está ahí, porque nos están destruyendo, pero entre ellos no hay grieta. Bueno, sigo. Entonces, presentan estos proyectos sin hacer la consulta previa, y cuando las comunidades impugnan estos actos, justamente porque no se realizó la consulta previa, y esto se hace en una sesión en la legislatura con representantes del CONICET, con representantes de la universidad, con representantes de las organizaciones, agrupaciones y asambleas ambientalistas, con representantes de la comunidad en sí. Bueno, pese a esa impugnación que se hace, que ha quedado registrada, el Ejecutivo Provincial, de manera, pero rapidísima, yo vivo acá en Tierra del Fuego, nunca vi actuar tan rápido al Ejecutivo, responde que no corresponde la consulta. Y el argumento es vergonzoso, y se los voy a tratar de explicar de la manera más clara posible. Que es Espera, que antes que sigas, como que ya la venían pensando, ¿no? Básicamente. Ya tenían claro cómo dar la vuelta, ¿no? O sea, básicamente, más que pensarla, yo creo que están acostumbrados a actuar con un nivel de impunidad, claro, que son capaces de decir cualquier cosa, como lo que venimos viendo, estamos viviendo por decreto, digamos, vivimos gobernados por decreto. Es un estado de excepción permanente lo que estamos viviendo en esta democracia. Entonces, yo creo que que no temen decir cualquier burrada, ¿no? Y acá lo que pasó fue que lo que dijeron desde el Ejecutivo Provincial es que no corresponde, porque estas leyes no estarían afectando las tierras asignadas a la comunidad Selknam en particular, a la cual en su momento, ya hace varios años, si no me equivoco, en 2015, no quiero decir un año por otro, pero hace varios años, se les reconocieron una serie de tierras
que por otro lado no tienen nada que ver con lo que son sus territorios ancestrales, de los cuales fueron despojados y expulsados y asesinados, ¿no? Porque Claramente. han pasado cosas brutales en torno a los pueblos indígenas que hoy están presentes en Tierra del Fuego, pero que han sido, como todos los pueblos que habitan, con los que compartimos este territorio, han sido, ha habido genocidios indígenas que son silenciados, ¿no? Entonces, bueno, como esas tierras en donde ellos están ahora, en teoría, no se verían afectadas por este proyecto, entonces no corresponde hacer la consulta. Entonces lo que le responde, lo que le responden las comunidades indígenas, junto con la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, ¿sí? Porque es importante acá ver la multiplicidad de actores Claro. y de compromiso que hay, ¿no? Por fuera de esta entrega que está pretendida por el gobierno y por parte del legislativo. Se les contesta que esto no es así, que justamente estos pueblos cuya existencia son preexistentes al Estado argentino y que han habitado ese territorio ancestralmente, no se encuentran restringidos a la porción de tierra que de hecho es en un lugar en donde se la dieron, pero la comunidad Selknam puntualmente, esta tierra se la dieron en un lugar de Tierra del Fuego, en Tolwyn, pero ellos habitaban hasta Río Grande, hacia el norte de la isla. Carla, y hoy en día es visiblemente una excusa, Carla, porque la consulta previa, libre e informada es para el habitante, sea nativo o no lo sea. Vos fijate, hay en la Tierra del Fuego, en el canal hay recolección de moluscos, hay recolección de algas también que podrían verse afectadas, también hay actividades turísticas, hay salmónidos que se han asilvestrado, como los plateados, que es una trucha marrón que corre al mar, claro, que vienen de todo el mundo a pescarla, y todas esas actividades no tienen por qué ser realizadas por los Selknam para ser incluidas en la consulta libre, previa e informada. Son habitantes. Estás hablando además del mar, y acá la comunidad que tiene ese maritorio como su identidad, como su territorio ancestral, es la comunidad Yagán. Claro. Y están pasando por encima, además porque a la comunidad Yagán puntualmente todavía no tiene ese reconocimiento como, sí como comunidad, pero digo, no se les dio las tierras como se los dieron en su momento a la comunidad Selknam. Entonces, ¿que la comunidad Yagán no existe? ¿Se entiende? Sí existe, están vivos, están acá, están presentes en el territorio y los están pasando por encima en sus derechos una vez más. Claro. Entonces, pero además de eso, o sea, tenemos por un lado esta situación gravísima en donde, por supuesto que tenemos la inobservancia del convenio inicial, ese vicio inicial de todo el acto legislativo, al tratar estos dos proyectos que afectarían gravemente sus derechos, si no son consultados en estos términos. Luego tenemos el pedido, la impugnación, y el desconocimiento explícito del Ejecutivo de ese derecho. Eso es gravísimo. Claro. O sea, eso es realmente una situación que pone en evidencia que tanto el gobernador Gustavo Melella, su parte de su equipo, ¿no? Porque acá también hay otra cosa muy curiosa. Desde el propio Ejecutivo hubieron dos direcciones dentro de la Secretaría de Ambiente que recomendaron no modificar la ley. Claro. Dos direcciones que tienen competencia en la materia. Una es la de recursos hídricos y la otra es la de biodiversidad. Y acá estamos hablando de introducir una especie exótica, todo lo contrario a lo que establece el convenio de biodiversidad, digamos, ¿no? No se pueden introducir especies exóticas, porque justamente nosotros ya estamos padeciendo lo que generó la introducción del castor en el territorio, u otras especies que están presentes y que compiten con las especies, bueno, nativas. Hay un montón de cuestiones ahí en torno a qué pasa cuando una especie se introduce. Desde ya, y por otro lado, ¿cómo?
desde ya, además, interactúa perversamente, porque mencionábamos antes de tu entrevista, Carla, que numerosos actores sí protegidos de nuestra fauna tratan de alimentarse de los alevinos de salmón y son atacados a escopetazos por los explotadores de las jaulas. Eso está pasando ahora en Chile. Eso está pasando en Chile. Sí, y es un tiro atrás del otro. Yo he estado cerca de las jaulas y es un disparo atrás del otro. Sí, es a los lobos marinos. Nosotros acá tenemos colonias a lo largo de toda la costa atlántica y colonias que algunas son permanentes y otras son estacionales, pero imagínense que si esto da trabajo a cazadores de lobos marinos. Claro. Me imagino los pingüinos saltando dentro de la jaula olímpicamente. Todo. Porque Claro, los pingüinos saltan. No sé si ustedes hablaron previamente porque yo hablé del impacto de la salmonicultura en tierra, de lo que de lo que genera esta producción, por eso también la rechazamos, pero no sé si hablaron de cómo es la salmonicultura en el agua. Si quieren hago un breve repaso. Por favor, sí. Bueno, estamos hablando de que ponen jaulas que tienen, imagínense un edificio de unos 8 o 10 pisos. Bueno, eso en profundidad. Estas jaulas tienen miles, hasta 100.000 peces por jaula. En general se agrupan de a 6 o de a 10, ¿sí? En el agua. Y están o sea, el agua que se utiliza es el agua marina, son jaulas, tienen agujeros, el agua entra y sale, hay digamos, una circulación permanente del agua. Y adentro están los salmones hacinados, a los que se les dan antibióticos, alimento balanceado, medicamentos, sedantes para calmarlos, porque imagínense que el salmón es un animal que tiene una actividad altísima, claro. O sea, nada contracorriente, tiene una vocación por el movimiento, que el estar en la jaula con otros peces y en esas condiciones, digamos, se empiezan a atacar entre sí, se generan lesiones. Todo esto genera, además de la acumulación de las fecas en el lecho marino, genera la acumulación de esos medicamentos, del alimento que no digieren, de los propios cadáveres de los salmones que van muriendo. Y una cosa muy peligrosa, además de todo esto, que ya es peligroso de por sí, porque afecta a ese entorno y ese ecosistema, es que se producen escapes todo el tiempo. Esas jaulas tienen imperfecciones, se rompen los movimientos. Imagínense si las ponen en el mar abierto, en la costa atlántica, y esos escapes representan la fuga de miles de salmones que son predadores, no son tope, pero son predadores bastante elevados, digamos, en la cadena imagínense las estróficas, la cadena alimentaria, la famosa cadena alimentaria que nos enseñan en la escuela. Bueno, ellos están muy arriba de esa cadena. Entonces, se alimentan de un montón de otras especies, afectando la gran red y trama de especies que se alimentan unas de otras en el ecosistema marino. Y otra cosa que pasa es que generan, por las condiciones que se dan de acumulación, de esto que les contaba, de fecas, de alimento balanceado, de cadáveres, condiciones favorables para el desarrollo de la marea roja, que es muy peligrosa y afecta a los vertebrados y genera, en el caso, por ejemplo, nosotros acá, cuando hay marea roja, no podemos comer nada que esté en que mejillones ni nada, porque esto tiene una toxina que es mortal. Wow. O sea, entonces, y esto afecta también, por supuesto, a ballenas y a otras especies que se ven afectadas al alimentarse de ese plancton o de ese alimento o de lo que sea que transporte la toxina, ¿no? Entonces, ya sea de manera directa o indirecta. Pero bueno, también, Carla, económicamente afecta a las comunidades que viven hace siglos del salmón en estado silvestre, que están en Alaska, en el norte de Canadá, y que gozan de una severa protección en su actividad extractiva, que tiene que ver con un cupo totalmente acordado y consensuado por las comunidades nativas durante siglos.
O sea que además es una traición a quienes hacen las cosas bien, Carla, que es también algo a tener en cuenta. Sí, por supuesto, y además es la producción de algo que no es alimento. ¿Se Claro. acuerdan cuando pasó lo de las megafactorías de cerdos? Sí. Que por suerte se pudo frenar. Son las mismas condiciones. Cambia una de las variables, que es si vamos a producir chanchos masivamente, intensivamente, o peces. Los elementos asociados a estas prácticas son los mismos, igual que con un feedlot, igual que con una granja de pollos. Son foco de enfermedades zoonóticas, son alimentos que no son alimentos, no es saludable. Claro. La Organización Mundial de la Salud recomienda que ni las mujeres embarazadas ni los niños consuman salmón de criadero, porque tiene, en lugar de tener grasas saludables, tiene grasas que son insaturadas y no son saludables. Entonces, hay como muchos efectos en cadena que vienen de la mano de la producción intensiva de animales y en este caso del salmón. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta es que esto está pasando en Tierra del Fuego, pero no duden de que si se habilita en la provincia, por más que seamos una isla, esto va a avanzar hacia el resto de la Patagonia. No es un problema de Tierra del Fuego, es un problema de todos. Sí. Es un problema del modelo, es un problema que nos tiene que unir y la resistencia tiene que ser plurinacional, porque no podemos permitir que se desarrolle porque eso sería un nuevo extractivismo, ¿no? Esto, por supuesto, todo para exportar. Claro. Nada se va a quedar acá y aunque se quedara no sería saludable. Pero por otro lado, no es ese el sentido, no hay forma de que esta producción sea económicamente sustentable, entre comillas, porque en realidad es lo que están buscando, pero lo digo, el proyecto de Agustín Coto puntualmente habla de eso, que se van a autorizar todos los proyectos que tengan sustentabilidad económica, no importa el ambiente, no importan los pueblos indígenas, no importa quienes vivimos en este territorio, pero digo, como estos proyectos solo tienen esa finalidad, es un nuevo extractivismo que si se instala va a avanzar hacia el continente. O sea, no podemos permitir esta cría intensiva de animales bajo ningún concepto. Pensamos que la manera más clara de trabajar y de sostener esta resistencia es el mensaje de que la ley 1355 no se toca. Carla, recuerdo, quisiera comentarte, recuerdo haber obtenido en una lucha parlamentaria que saliera de la Comisión de Medio Ambiente de aquí de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de protección del dorado, entre otros peces, como representativo de nuestra cuenca, y el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, vetó la ley de protección de estas especies y nunca supimos bien por qué. Poco tiempo después averigüé que se habían patentado los predadores apicales, o sea, el salmón entre ellos, y que existe un interés en lograr patentar especies transgénicas de este tipo de peces con interés comercial. Así que no sería nada raro que esta fuera otra representación de un negocio de apropiación incluso de una especie exótica que además está patentada genéticamente. O sea, sí, que ni siquiera es un salmón. Esto está contemplado dentro del proyecto que presenta el Ejecutivo Provincial. El desarrollo, no puntualmente no menciono la patente, pero sí las cuestiones vinculadas a la genética y demás. Eso lo patentó una empresa denominada Aqua Bounty. Si querés, después en línea después lo voy a buscar. Fijamos los detalles, claro que sí. Te Sí. escucho. Así que, no, eso, estamos con esta situación. Bueno, Carlos, nosotros tenemos 5 minutos para ir cerrando esta entrevista con vos. Queríamos saber cómo avanza la movilización, cuáles son los próximos puntos y, bueno, también cuál es la idea como de resistencia sobre todo eso. Bueno, la resistencia es múltiple, ¿no? Estamos como desde distintos lugares y sectores, no solo desde esta impugnación por parte de las comunidades indígenas, sino también desde la necesidad de que exista la consulta a toda la comunidad en su totalidad y de también una cosa que yo no dije es que esta ley 1355 que se sanciona en el 2021 debería haber sido reglamentada.
Y al reglamentarlas, se hubieran brindado los puestos de trabajo y desarrollado políticas públicas que favorezcan la producción artesanal, pero no es una política de Estado eso. Si realmente quisieran dar trabajo, hubieran hecho eso. Claro. Pero están haciendo todo lo contrario. Y acá hay nombres propios que es importante mencionar. Chernyakhovsky con New Sun, que es quien tiene las fábricas acá, una de las personas que tiene las fábricas, y que está jugando con esta amenaza de la pérdida de trabajos a causa de lo que mencionaban al principio de la entrevista, el arancelamiento, ¿no? Sí. La quita del arancelamiento. Luego tenemos a Caputo, sin ir más lejos, con Mirgor. Hace poco se expresó el CEO de Mirgor diciendo que la salmonicultura iba a dar trabajo. O sea, mientras están arreglando para echar a toda la gente de las fábricas, es perverso, perverso, porque además no va a dar la cantidad de trabajo que dicen, y es un trabajo sumamente flexibilizado, más en este país que cada vez está peor la condición laboral y los derechos laborales, como bien lo sabemos. El trabajo de dispararle a las aves nativas, entre otros. El trabajo es ese, ¿no? Y también quiero decirles todo el tiempo que con la escopeta en la mano. Sí, exacto. Y por otro lado, quienes trabajan arreglando las jaulas en el mar, que son buzos generalmente, si se fijan en Chile, es una de las prácticas que genera mayor mortalidad en los trabajadores. De hecho, si no es la que más genera, está ahí. En 10 años se registraron 80 muertes. Es un montón. Un montón. O sea, 80 trabajadores de la industria de la salmonicultura chilena. Entonces, ¿por qué? Porque trabajan en condiciones que, como les decía, no está la seguridad laboral que uno piensa, y deben arreglar esas jaulas, meterse en condiciones de aguas heladas como las que hay acá, de humedad, bueno, en fin, me estoy yendo para otro lado. Ustedes me preguntaban cómo se organizaba la resistencia, también de esta manera, o sea, como comunidad, resistiendo desde toda nuestra diversidad, desde los diferentes espacios, las asambleas, las organizaciones ambientalistas. Hay un colectivo, sin ir más lejos, que es el colectivo No Salmoneras, que está activo desde, perdón, voy a toser, perdón, 2018, 2019, justamente gracias al cual se sanciona esta ley, y hoy se sigue movilizando. Hemos hecho charlas en Ushuaia, en Río Grande, en Tolwyn. Por supuesto que habrán movilizaciones en las calles y que vamos a defender esta ley a como dé lugar. Pero es muy importante que esto trascienda los límites de la isla y se lo interprete y se lo entienda como un problema de todos, como también nosotros hacemos acá con la comunidad costera. Desde la asamblea, sin ir más lejos, entendemos y actuamos y trabajamos en red, con la red de comunidades costeras, analizando los problemas de los extractivismos y entendiendo que somos un mismo mar, claro, ¿no? Contrario a lo que hace el extractivismo, que es fragmentar, las resistencias están unidas. Bien, bueno, Carla, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo. La verdad que son informaciones preciosas también para concientizar un poco acá, lejos territorialmente, pero cerca desde el corazón, a todas las que son las luchas territoriales de las asambleas a lo largo y ancho del país, sobre todo allá en Tierra del Fuego. Y quedamos a disposición cualquier tipo de comunicación que quieren hacernos llegar o pedir la palabra. También estamos siempre abiertos con Arturo acá desde Mundo Paralelos en FM La Boca a dar voz a esto que son los reclamos más importantes o entre lo más importante que estamos teniendo en este momento histórico. Muchísimas gracias, y están acá, sépanlo. Muy bien, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme. Abrazo Adiós. para Carla Weichmann, que se va en esto que es Mundos Paralelos. Con una breve tanda, enseguida regresamos al último bloque. Sí, ¿te vamos parece, a escuchar Julio? un pedacito de tema de Millán Nahuel, y después lo vamos a llamar a él directamente, que está allá en Cuyamen, en Chubut. Rumei kimel tuku an Mishana we pinienta inche taku banku samen mapu meu Kepalanya kantu kimun kom ta ni puche mai Inche tachu yung punyen en kuru mapu meu Inche tachu yung pu kurantu mapu meu Kintu mia unyi pu futake che ni folil meu
Yima punya kai kui fi kai tunggu Fan tren chet tau shal kale kei Kom langun kan kai tani mapu Montu mange pa inta inne wen pulu mapu Wichul kan ei filtro kin mapu meu 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 Les mo ke foi engun Welu nye nega yengun Kemei takin yang kui fi tunggu meu Nutra meu nultran ke yengun Gema ke yengun Wesha tunggu kui fi tunggu meu Tain fei pial Wesha kui fi tunggu Puka wenka kulu tu faci mapu meu Ke wapa yengun Langun kace pa yengun Kom nyipu mapuche te fumange pa inda ina we punye timun Mapuche nienta inche Yo soy mapuche y qué Mapuche nienta inche Yo renací en mi ser, como esto debió ser. No nací con mi idioma, como pueden ver. Criado entre los paisanajes de Cusamen. Hoy busco mi lengua para que el día de mañana los míos sanen y no se coman el verso. Mirar para atrás no es perder el progreso. Es para saber bien para dónde vamos, de dónde venimos y por algo acá estamos. Mi apellido y mi color de piel la historia de mi pueblo vive en mi ser Mapuche criados en la meseta, en la estepa dura donde no dura cualquiera. Y siempre orgulloso de ser donde soy. Cusamen, como digo, mi tierra de bendición, donde encontraron un lugar para vivir. Paisanos que después de la campaña los largaron para morir. Por eso estamos acá, no nos pensamos marchar. La lucha de los abuelos seguimos para avanzar. Nehuen mis paisanos no hay que aflojar. Si todos juntos en esta tierra podemos soñar Mapuche nienta inche Mapuche nienta inche Mapuche nienta inche Yo soy mapuche y qué Y no sientan yehuen Por ser mapuche Fele yemai Peicamuten Rume kumei kimer tuku an Mishana we pinienta inche taku bang Kusamen mapu meu Kepele nyel kantung kimun kom Ta nyi puche mai Inche tacho yung punyen en kurus mapu meu Inche tacho yung pu kurantu mapu meu Kintu mia unyi pu Fustakache nyi folil meu Yima punye kai kuifike fungu Y regresamos en esto que es nuestro último bloque en Mundos Paralelos. Julio, entonces, veníamos rememorando entonces nuestro programa de hoy, tupido, visitado por asambleístas en plena lucha patagónica. Y ahora me trajiste una sorpresa. Bueno, tenemos un artista, un músico de la Patagonia, del sur, de la provincia de Chubut. Millán Nahuel. Brian, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Te saludamos acá desde Mundos Paralelos en FM La Boca, en Capital Federal. Bueno, saludos, Brian, de Arturo también. Nosotros somos... Saludos. Nos gusta mucho tu música. Hoy la estuvimos programando así durante la transmisión. ¿Y nos podés contar un poco cómo empezaste a hacer música? Muchas ¿Cuáles gracias. son tus temas? Bueno, sí. Bueno, primero saludar a la audiencia y presentarme. Mi nombre es Millán Nahuel, mi nombre de rapero, soy músico acá del sur, más precisamente de Cusamen, en la provincia del Chubut. Y sí, arranqué haciendo música desde chico, como a los 13 años, pero con esto del rap hace unos 4 años, por ahí que ya llevo haciéndolo, ¿no? Y bueno, enfocado en la temática de nuestro pueblo, el pueblo mapuche tehuelche, y ese es un poco a grandes rasgos lo que es mi música. Nosotros vimos que también metés alguna partecita de Mapuzungún también.
Sí, también. Sí, también eso para traerlo, ¿no? A la actualidad y tratar de que nuestra gente que sea un poco más cotidiano el escuchar eso, para que, bueno, vuelva, para poder ir recuperando a poco también lo que es nuestro. Claro. Bueno, también hablas muchas veces de lo que son los conflictos que se dan, ¿no? Con el tema de la minería, por ejemplo. Sí, Eso, ¿cómo lo también vivís? ¿Cómo lo sentís? una música de lucha porque, bueno, eh, uno al ser mapuche está constantemente luchando por recuperar su lengua, por recuperar nuestras costumbres, luchando para que no nos dañen la naturaleza, no nos dañen el agua, que es algo primordial para la vida, porque nosotros peleamos por la vida, eh, para poder desarrollarnos también nosotros como mapuche, y bueno, es por eso que uno salta al frente a hablar de decir que no a esas cosas, porque sabemos que solo trae destrucción y trae enfermedades, y la verdad que eso no es lo que queremos por acá. Entonces por ahí va nuestra lucha también. Actualmente estamos siempre pendientes de la casuística que nos dejó Cuyamen como propósito de lucha en el corazón de todas las comunidades mapuches del sur del Puel Mapu de Argentina. Nosotros seguimos puntualmente las noticias alrededor de Facundo Jones Wallace recientemente y de algunos otros compañeros de la región que tienen una presencia en nuestra corriente de medios alternativos casi de un interés Sí, sí. permanente, de una preocupación. ¿Cómo está la situación con las comunidades mapuches por parte de la autoridad pública allí en la zona? Y acá se podría decir que está todo muy tranquilo, como podría decírtelo. Como siempre, en esta zona no hubo mucho impacto en esas cosas, quizás sí en su tiempo, pero porque, bueno, los que se habla de la resistencia y los peñas ahí que estuvieron recuperando y estuvieron en lucha, bueno, eso se lleva a cabo más allá en la cordillera, ¿viste? Y para acá nosotros estamos más para el lado de la meseta, mucho más alejados y casi en un pueblito que es bastante aislado del resto de las localidades. Nosotros recordamos de la meseta las épicas batallas por el repositorio nuclear, por ejemplo. Claro, en Gastre. En Gastre. Gastre. Y actualmente acerca de los proyectos de minería que podrían afectar también la meseta. Con respecto Sí, sí, bueno, eso de Gastre yo no era, sería re chico. Lo escuché solamente nombrar, sí. Qué bien. Y respecto a tu música, ¿cómo te está manejando con redes sociales? ¿Cómo la difundís? Hay como también momentos en que te llaman para cantar, digamos, para rapear en el territorio. Sí, sí. Le estoy metiendo a medida que se puede y también cuando nos deja acá también el tiempo. Claro. Estoy grabándome como lo hice siempre, grabándome solo, buscándome mis tiempos, haciendo mi música, y sí, estoy saliendo. De hecho salí hace no mucho, el 24 estuve en el Bolsón, ahí en Los Repollos. Ahora esta semana voy a estar por Bariloche y bueno, estoy viendo un par de fechas próximamente a ver qué se va a dar. Pero estamos andando ahí con la música. Trato de meterle cuando pueda también, por ahí se me van los días y no le meto mucho las redes, pero hay veces que sí. Hace un par de semanas atrás se me viralizaron unos videos y bueno, ahí tuve que estar atento a seguir mandándole más difusión, pero ahí la llevamos dentro de todo bien. Qué bien. Bueno, cualquier momento que tenga nuevos temas, mandanos por favor y nosotros lo pasamos al aire acá en Mundos Paralelos, Sí, sin sí. problema. Y lo mismo si algún día vas a venir para Buenos Aires, avisanos porque así vas a venir directamente acá a la radio en vivo. Te vamos a recibir. De una, sí.
Bueno, estamos realmente contentos de haberte conocido por medio de la red. Yo te encontré en YouTube, la verdad es que quedé fascinado, me gustó mucho y me pregunté, bueno, lo voy a llamar para que podamos charlar un rato, unos minutos acá al aire. Así que contento de tener esta conversación con vos y también de escuchar que seguís para adelante, que estás avanzando con esto. Le metemos, sí. Es difícil y todo, pero bueno, siento que es muy necesario. Igual me doy cuenta que es necesaria la música. Muchas personas se sienten identificadas y sienten algo por la música que yo hago, entonces bueno, tengo que seguir haciéndola porque la verdad es que tuvo un buen recibimiento de la gente. ¿Qué te parece? Para nosotros es fundamental acompañarte, poder seguir tu carrera o tu vocación y difundirlo aquí en nuestra radio, como lo hemos hecho hoy durante toda la noche. Esto es Mundos Paralelos y para eso está Julio, ¿no es cierto? Claramente. Acompañando. Para nosotros la cosmovisión también de los pueblos. ¿Cómo? ¿Tenés un Instagram para pasar a un oyente que nos preguntó cuál es? Hola. Ahí viene. ¿Cómo? Si tenés un Instagram para pasar a un oyente que nos escribió acá en WhatsApp para la radio. El Instagram es Brian Villanahuel. Brian Villanahuel. Bueno. Brian Porque he sido de Villanahuel. Ok, el de YouTube también, ¿no? Hay un canal de YouTube también, ¿no? También sí. Me buscan como Villanahuel y me van a encontrar más que seguro. Villanahuel Brian, correcto. Sí. En Instagram y en YouTube. Así que bueno, para el oyente que nos preguntó, Lucho, ¿quién nos preguntó? ¿Sebastián? Bueno, Sebastián, ahí lo tenés. Villanahuel también en YouTube, podés fijarte. Y bueno. Si quieren escuchar, igual en Spotify también está, así que tengo un EP subido ahí también. Siempre con Villanahuel. Por todos lados. Sí, Villanahuel. Villanahuel es mi nombre artístico que adopté. Muy bien. Milla con M, aviso a la audiencia. Exactamente. Sí. Bien, bueno, vamos a escuchar un tema, si te parece, para ir cerrando este encuentro telefónico que estuvimos con vos. Te mandamos un abrazo grande desde acá y como siempre dispuestos a difundir música, mensaje que nos querés mandar, cualquier cosa, no estamos siempre abiertos. Si también querés hablar a la radio, nos escribís y estás acá invitado como cuando quieras y puedas. Dale. Bueno, déjame agradecerte ahí por la comunicación, por darme la posibilidad de salir un rato al aire por ahí también y agradecerle por la difusión que le dan a mi música. Y nada, agradecido por eso porque la verdad que cuesta y bueno, da gusto cuando me reconocen, así que muchas gracias. Feley también para ti. Exactamente. Bueno, un abrazo grande, Pucayen. Nos vemos pronto con Villanahuel y vamos a escuchar un último tema del programa y así vamos cerrando. Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. ¿Quieren adueñarse de nuestro territorio? Que vayan a su lugar allá, que vayan